El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. ¿Qué decís? Bien, muy bien. Y como siempre trayendo algo bajo el brazo. Sí, en este caso, ¿qué es? Trajimos a Matías Alinovi, sin H. Matías Alinovi escribió un libro que se llama Historia Universal de la Infamia Científica. Apa. Imposturas y estafas en nombre de la ciencia. Y es muy lindo cómo lo cuenta el mismo Matías Alinovi, porque ponerle este título no es para nada gratuito, claro. ¿no? Todos hemos leído La Historia Universal de la Infamia, claro. que es el libro de Borges en colaboración con Bioy Casares, que lo que hicieron en su momento Bioy Casares y Borges fue buscar en sus bibliotecas, porque no había Google y no había tampoco inteligencia artificial. Ni ChatGPT. Ya lo predecían. Sí, pero es muy piola, porque me imagino que debe ser re divertido hacer lo que hicieron Borges y Bioy Casares y hacer esto con inteligencia artificial. No tiene ningún sentido. Es un embole, porque lo hace solamente la máquina y uno está en un ratito ahí. Aparte te lo hace. Sí, uno que hace, imprime, no sé, escucha música mientras tanto. ¿Dónde está la acción, la protagonización del evento? En ninguna parte. Es realmente, para pensarlo, muy lógico que este tipo de libros ya no exista más. Porque hacerlos era la aventura de hacerlo, y más de hacerlo con otro, compartir esa experiencia, los tiempos. Sí, que llevaba un tiempo, me imagino, largo, de investigación, de charlas. Sí, y también de recopilación. ¿Ellos qué hicieron? Con la Historia Universal de la Infamia, recopilaron un montón de fragmentos de novelas, de cuentos, de poemas, de libros de historia, de enciclopedias, donde aparecían personajes infames. Siempre se asocia la infamia con la maldad. Y en realidad la infamia tiene que ver con lo que se dice de alguien, que puede ser cierto o no. Pero es siempre el relato de alguien desde afuera, ¿no? Uno no dice infamias de sí mismo, siempre depende de que las diga un otro. Entonces ahí está la gracia, cómo aparecían retratados de una manera infame estos personajes literarios, y había, por ejemplo, qué sé yo, no sé, familiares, gente del servicio, jefes, primos, personas que no tenían relación a veces con lo que se estaba contando, pero sí que aparecían con esta cuota oscura, con esta cosa mala, y que siempre estaba sometida a una interpretación, porque ¿era realmente malo este personaje? ¿Qué lo movilizaba? ¿Alguna cosa mezquina? ¿O tenía razón y no era bien recibido por el resto? Todas esas preguntas que sucede mucho con el villano muchas veces. Se confunde. Por eso es una historia universal de la infamia y no de la maldad o de los villanos o de los malvados. Sí, o de la mentira o de la... del engaño, de la crítica, de la estafa. Sí, de lengua larga. Matías Alinovi entonces toma esta idea y hace una recopilación de trabajos de él que ya venía realizando, muchas veces influenciado y prologado por su amigo Diego Golombek, que lo hemos todos leído y visto en la tele durante muchos años, sigue estando vigente y es un lujo escucharlo, donde aborda no ya la literatura, sino la ciencia, y se va a ocupar de trabajar sobre imposturas y estafas en nombre de la ciencia. Por eso es una historia universal de la infamia científica. Y aparecen casos que no son casos que él descubre, sino que son casos que han permanecido durante muchos años instalados dentro de lo que son las revistas científicas, como una referencia incluso bastante vaga, pero en este caso están tratados como mucho detalle, mucho detenimiento. No son todas las estafas, él elige un abanico de estas estafas, pero lo pone justamente a disposición de un público que no sabe nada de ciencia, como en mi caso, que no me voy a poner a estudiar ciencia para entender esto, sino que me interesa saberlo desde el lado del relato y teniendo las herramientas necesarias para poder comprender dónde estuvo la estafa y no guiarme solamente por comentarios de una persona. Me imagino que deben estar apuntando a investigaciones científicas que son del interés general, o sobre todo aquellas que más tienen impacto en la sociedad en general, porque para poder crear el libro y después venderlo o hacerlo por lo menos más atractivo, ¿no? Sí, y también la vigencia que tiene esto. Diego Golombek en el prólogo nos habla justamente de muchos fraudes que con el tiempo a veces se vuelven incluso noticias que pasan por buenas. Lo que ahora conocemos como fakes es algo que está de hace mucho tiempo y sobre todo operando en comunidades chiquitas. Hay un fraude que a mí siempre me sorprende porque es espectacular, que es el fraude que se llamó el de El hombre de Piltdown, que es el primero de
de los fraudes que toma Linovi, y que consistió en, no se sabe porque siguió impune, ¿no? O sea, se discutió, se refutó, pero nunca se supo bien qué pasó, sobre todo porque duró muchos años, duró décadas, y tuvo que ver con el hallazgo en Inglaterra de unos restos fósiles que en principio fueron datados como prehistóricos. Era la época en que se estaban desenterrando muchos yacimientos prehistóricos en Europa, y siempre estuvo presente esta tirantez con África, que es de donde proceden los restos humanos más antiguos. Pensemos entonces políticamente un continente que secuestra gente de otro para vender como objeto, cómo le vendría esta historia de que en realidad la cuna de la humanidad fue en África y no en Europa. Entonces había todo, digamos, una tirantez entre los mismos científicos diciendo, bueno, esto no nos favorece para nada, esto sería casi una paradoja histórica y social. Entonces empiezan también a incentivar las excavaciones y las investigaciones. Tenemos que encontrar uno que sea más viejo. Claro, y todo lo que se encontraba era en el continente europeo y no en Inglaterra. Entonces en Inglaterra de repente se encuentra unos restos donde había varios elementos, porque nunca se encuentra algo fácil y todo completo, se encuentran varias cosas, y la clave estuvo en que las personas que en teoría sembraron o escondieron esto para que fuera hallado, lo pintaron para que pareciera más viejo, pusieron cosas que eran también de datación científica comprobada muy antigua, junto con otras que no lo eran, pero claro, si estaban juntos uno pensaba que eran de lo mismo, y esto era a principios de 1900. Entonces, conforme iba la tecnología avanzando, se volvía sobre el tema, y ahí se encontraban otros datos. Entonces, ¿qué pasó también? Principal sospechoso o principal responsable, que escribió libros, dio conferencias y se hizo famoso por esto, en un momento termina sus días en nuestra tierra humana, y ahí ¿a quién le íbamos a preguntar? Bueno, a gente cercana. ¿Y quiénes eran estos cercanos? Otros científicos, algunos incluso provenientes de instituciones muy, pero muy respetables, que era un papelón acusarlos de fraude, cuando todo esto no les había reportado tampoco ganancias económicas, sino solamente un lugar que no disfrutaron solos, sino que fue posicionar a Inglaterra en una vanguardia científica y además postularla como la cuna de una civilización, a tal punto que se hacía con estos restos una especie de así, digamos, o sea, como una interpretación de la evolución a partir de Darwin, que Darwin sí era de ellos, entonces era una vergüenza, si tenemos a Darwin, no tenemos un par de huesos que nos banquen, donde toda la humanidad había seguido un camino evolutivo y el de Inglaterra otro. Entonces era muy llamativo. Era raro, cuanto menos raro. Claro, cuanto menos era así como demasiado como anillo al dedo para postular a Inglaterra como no solo uno de los lugares de aparición del ser humano racional y pensante, como estamos acostumbrados a pensarnos actualmente, sino que era único. Todos los demás venían de otras ramas y por ¿se ubicaban en una especie superior o no? Y estaban como que habían evolucionado de una manera distinta, más cercana al sapiens, y no, digamos, con todo ese llamativo, largo camino de pasar del mono al hombre, que también eso fue una postulación científica que después se superó, pero que en un momento se buscaba el eslabón perdido, ¿no? Claro. Por eso yo tengo un amigo que le decíamos Darwin porque era el eslabón perdido. Porque quedó como que la humanidad había que buscarlo. Lo buscaron, nunca lo encontraron porque, bueno, hay que ser científico y preguntar a la gente que sabe para eso. Bueno, ¿qué otro más? Estos fraudes, bueno, después por ejemplo hay un fraude de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los viajes en el tiempo, con la posibilidad de controlar el clima, con poder controlar acercarse. El clima, entonces, hecha por tierra, la de la bomba esa para hacer llover. Sí, bueno, no es verdad, no las tiran ahí en el aeropuerto de Rosario. Ese es uno de los fraudes que en realidad se van también haciendo famosos en muchos países a la vez en distintos lugares, ¿no? E incluso muchos fraudes son directamente imaginarios y no tienen que ver con evidencias concretas, sino que son todas estas novelas que se tejen alrededor de especulaciones y que trascienden muchas veces sin que nadie les pida que sean demostradas, sino que son creídas. A mí me daba mucho que pensar en ahora cuando aparecen un montón de cosas de interpretaciones y que están incluso registradas en cartas personales, gente que lo cree de corazón. Entonces, ahora que tenemos tanta cantidad de información, es un poquito
imposible chequear todo, pero en otros momentos donde había, digamos así, mucho de esto de buscar para encontrar lo que uno ya estaba pensando de antemano. Bueno, por ejemplo, está el perito Moreno también acá involucrado con todas las investigaciones que se hicieron en nuestro país justamente en esta línea, y que también marcó una época donde se suponía que todos los secretos podían ser develados y donde todo podía ser explicado. Hay varios hombres prehistóricos, bueno, el de Pitbull, el de Miramar, donde aparecen en distintos lugares estas apariciones que a veces son fortuitas, a veces son reales, pero son interpretadas y en algunos casos con mucha influencia desde las instituciones que les conviene aparecer como dueños de esta nueva información. Y así ha trascendido muchísimas de estas. Bueno, lo de la máquina de hacer llover es una de esas que se supone que ahora sí está inventada, pero nadie la vio, nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo funciona y son puras especulaciones. Dice, por ejemplo, acá Golombek dice: fraudes hay muchos y de todo tipo. De eso se trata este libro, de un catálogo de infamias casi borgiano, o tal vez con mayor justicia borgiano, donde todas las historias fraudulentas tienen su lugar. Un catálogo que incluye el fraude patriótico, el megalómano, el codicioso y el imaginario, pero también aquel fraude que no es tal, sino que tiene prisionero a su perpetrador y lo ciega hasta negarlo a cualquier evidencia. Allí están en distinto grado nuestro Ameguino y el campeón de la evolución alternativa, Paul Kramer, aunque tal vez la historia más resonante de este conjunto de infamias es la del hombre del Pitbull, con revelaciones insospechadas que acercan este disparatado hallazgo británico a nuestras costas y más específicamente a la Tierra del Fuego y sus habitantes originarios. Matías Alinovi entonces se decide a sacar este libro, un poco impulsado por Golombek, y después de muchos años de investigación, es un libro que toma algunos de los fraudes, unos 4 o 5 nada más, y los examina exhaustivamente, reproduce todas las cartas, las publicaciones de la época, lo que salía en los diarios, lo que se pensaba, de otro momento donde ahora todo esto circularía a una velocidad muchísimo mayor por las redes sociales, pero que sin embargo sigue como creencia, se sigue aceptando, porque una de las cosas que provocan estos fraudes es que se creen como verdaderos y después es casi imposible dar marcha atrás. Siguen quedando como que son discutidos o que son contestados, pero nunca son refutados del todo. Ya una vez que una idea se queda ahí, digamos, como cierta, es muy difícil sacarla. Entonces, muchas veces se vuelve a recrear o se citan como verdaderos, cosas que en realidad en su momento fueron demostradas como que no. Y también eso aparece, ¿no? Como que en el pensamiento científico de todos estos hallazgos que después son totalmente desarmados y desarticulados, está que es más fácil creer que analizar, y es también como un papelón mayor haber sido inocente o creído o confiado que en todo caso seguir sosteniendo algo que es mentira sabiendo que en algún momento se va a discutir y que ahí diremos que no nos dimos cuenta. Habla mucho de nosotros y de cómo nos tomamos estas cosas y también de cómo van cambiando también las discusiones. En este momento son todos temas que no se están tomando como relevantes, sino que estamos discutiendo, bueno, que Wanda Nara vino a Rosario, etcétera. En este momento, digamos, o sea, la ciencia ha sido corrida del lugar por otros discursos y quizás volvamos en algún momento a ver estos fraudes como florecientes o como propuestos como antecedentes verdaderos, porque al desconocerlos no tenemos idea. Bueno, por suerte recién teníamos una entrevista con la gente del CONICET que está haciendo esta expedición y cada tanto hay alguna excepción, ¿no? Y algún interés masivo por la ciencia y está bueno que eso ocurra. Hay muchos mensajes que van hablando de diferentes temas. Alguien que lo menciona a Florentino Ameguino justamente y que dice que propuso algo similar con un origen americano del Sapiens, que es lo que contaba ahí Golombek, ¿no? Claro, sí, que justamente lo asocian con estos hallazgos en Inglaterra, lejísimo, pero establecen una línea de contacto que ya la había establecido Darwin, porque Darwin vino para estas costas para buscar y para encontrar un montón de cosas que después le sirvieron para su teoría. Y también, también pensemos que la teoría de Darwin fue discutida nada más y nada menos que por la Iglesia, o sea que también se estaba jugando ahí todo un poder que impactó de muchas maneras en las siguientes
en las siguientes excavaciones, y lo que se decía de este fraude en particular fue que se inventaron como media docena de nuevos métodos para datar cosas, porque claro, como no tenían las herramientas, fueron desarrollando herramientas que después sirvieron para otros hallazgos, porque fueron las que demostraron que esos hallazgos eran falsos. Bueno, acá Carlos Solero agrega que la historia universal de la infamia la escribió Borges reuniendo textos que preparó para el suplemento Color del diario Crítica. Allí está el cuento Hombre de la esquina rosada, nos decía. También recién prendo la radio, una de las mejores estafas científicas es la del paper de imposturas intelectuales, dice este o esta oyente. Sí, hay un montón. Después también, por ejemplo, todos estos experimentos que tienen que ver con el descubrimiento, no el descubrimiento, sino el poder manipular el ADN, esto de encontrar, por ejemplo, animales raros, todo el tema de mezclar especies que no se mezclan naturalmente. Incluso actualmente hay un montón de desarrollos científicos que tienen que ver con estas creaciones de quimeras, que son cuando se arman animales genéticamente modificados. Nosotros tuvimos, por ejemplo, la vaca que daba leche maternizada, ¿se acuerdan? Sí. Y que fue rápidamente sacada de circulación, quién sabe, ahora nos ponemos conspiranoicos, quién sabe dónde estará ahora, pero justamente todo el planteo de las quimeras, que es lo que se está ahora cuestionando la ciencia, es eso, es ante tanto avance, qué cosa es ético realizar, qué cosa no, dónde está el límite, si se puede, es lícito hacerlo, o solamente porque podemos hacer cualquier cosa y saltar cualquier barrera. Bueno, todo eso hace a esta historia universal de la infamia científica y de cómo todo tiene una historia, y no es casualidad que ahora nos estemos preguntando sobre las quimeras, cuando en realidad estas quimeras empezaron hace mucho tiempo, primero como imaginación, como ilusión, y después como esta decisión en lo concreto de lo hacemos o no lo hacemos. Bueno, Andrea, un gusto, la verdad que nos interesó mucho el libro, lo pueden conseguir. Está en todos lados. El nombre del autor, por Matías favor. Alinovi. Bien. Matías Alinovi, usted amigo de Golombek, que no debe ser poca cosa. Historia universal de la infamia científica. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.